Buenos días. Continuamos con el estudio de Mateo. Estábamos viendo la designación de Jesús que hizo de sus 12 discípulos. 12 hombres que luego se convertirían en los apóstoles, las columnas de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Y nos preguntábamos, ¿no? Al inicio de este capítulo, es qué requisitos estos hombres tendrían para, para poder hacer ese trabajo. Muchas veces vemos a estos hombres como hombres de repente súper importantes y súper poderosos. Pero a medida que fuimos avanzando, vimos a un Pedro, a un Andrés, a un Juan y a un Jacobo con ciertas características peculiares, con defectos y con virtudes semejantes a nosotros. Y continuando en este encontrar las características que la Biblia nos muestra acerca de los discípulos, vamos en el versículo 3 con los siguientes nombres. Y el versículo 3 del capítulo 10 de Mateo nos habla de Felipe y de Bartolomé. Ok, el siguiente de la lista entonces es Felipe. Felipe, la Biblia nos dice que era un hombre de Bethsaida y probablemente comparte la pesca junto con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan. En Juan capítulo 1, verso 43, nos muestra el llamado que Jesús le hace a Felipe, ¿no? Y esto nos evidencia de que ya Felipe tenía una búsqueda de Dios, estaba buscando a Dios aún antes de su llamado. En Juan capítulo 1, verso 43 dice, el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. A propósito, fue el primero de los discípulos a los cuales Jesús les dijo, sígueme, ¿no? Después estuvieron también Pedro, después estuvo también Andrés, ¿no? Jacobo, Juan, pero fue el primero al que le dijo, sígueme. Verso 44 dice, Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, ¿no? Por tanto, eran pescadores, ¿no? Y al parecer también eran amigos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Felipe tenía una característica, ¿no? Junto con su amigo Natanael, que aparecen juntos, ¿no? En los relatos bíblicos, al parecer ellos eran ya estudiosos de las escrituras, estaban estudiando y estaban buscando al Mesías, ¿no? Estaban en esa búsqueda a través de las escrituras del Mesías. Al parecer, el Mesías, la presencia del Mesías era una figura central en la mente de Felipe, de tal manera que cuando Jesús se presenta y le dice sígueme, Felipe puede reconocerlo, inmediatamente lo acepta y empieza a seguirle, ¿no? Felipe dice en el verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿No? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, sabía lo que escribió Moisés y los profetas acerca del Mesías. Entonces Felipe buscaba a Dios en las escrituras, era conocedor de las escrituras, ¿no? Y obviamente imaginamos el gran gozo que debió haber tenido Felipe cuando encuentra a Jesús, cuando encuentra al Mesías, cuando encuentra a aquel de quien las escrituras está hablando para decirle, sígueme. Y entonces imaginamos el gran gozo que debe haber tenido Felipe porque encontró al que las escrituras están describiendo. Y la Biblia justamente nos dice eso, ¿no? Que al que busca al Señor lo encuentra, ¿no? Obviamente desde la perspectiva humana, ¿no? Dice que Felipe encuentra a Dios, encuentra al Dios de las Escrituras, ¿no? Encuentra a ese tesoro, encuentra el camino, encuentra a esa perla preciosa, ¿no? Que nos dice la Biblia, ¿no? Encuentra ese tesoro, ¿no? Felipe, porque estaba buscando en las escrituras, estaba buscándole al Señor. Y en Jeremías capítulo 29,
Verso 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros desde nuestra perspectiva humana buscamos al Señor de todo corazón, lo vamos a encontrar. Vamos a lograr ello, pero vamos a buscarle a Él. Por tanto, si tú no conoces a Jesús todavía, si tú no conoces al Señor, que quieres conocer, pues tienes que buscarlo. No te impacientes, no es cuestión de solo abrir una hoja de la Biblia, no es cuestión solo de asistir a una reunión de iglesia. Tienes que buscarlo con todo tu corazón y lo encontrarás. Y como Felipe encontrarás, mira que va donde su amigo y le dice, hemos hallado a aquel del cual las escrituras nos estaban hablando. Estaba emocionado realmente Felipe de lo que había encontrado, de ese tesoro que había encontrado que era Jesús, ¿no? Obviamente, como decíamos, desde la perspectiva humana, Felipe es el que encontró al Señor, ¿no? A ese tesoro. Él estaba buscando ese tesoro. Desde la perspectiva divina sabemos, obviamente, que el Señor fue el primero en que busca a Felipe y pone en su corazón el deseo justamente de buscarle a él. Ya lo dice las escrituras, en el mismo Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, ninguno puede llegar a Jesús, ninguno puede llegar a conocer a Jesús si el Padre no le trajera, ¿no? Si es que Dios no está obrando en su corazón. Entonces Dios está obrando en nuestros corazones, nos lleva a buscar al Señor y nos lleva también a encontrarle a Él, porque hay una búsqueda sincera en nuestros corazones, ¿no? Por tanto, es un gozo y es un deleite poder buscar al Señor de las Escrituras y poder encontrar a ese Dios maravilloso que la Biblia lo relata. Ahora, este gozo que tiene Felipe no se queda ahí, ¿no? Sino que inmediatamente, y esta es otra de las características de alguien que realmente conoce al Señor, es que él no va y se queda con la noticia, sino va donde su amigo Natanael y le dice, mira, hemos encontrado a aquel de quien las escrituras hablan, ¿no? Al Mesías, ¿no? Y fue y va a buscar a su amigo Natanael, ¿no? Y eso es algo muy impresionante y muy importante en Felipe, porque nos hace ver justamente que todo aquel que finalmente tiene ese corazón alegre, feliz de haber encontrado al Señor, va y lo cuenta a sus amigos, va y lo cuenta a las personas que están cerca a él, familiares, amigos que van y le cuentan a él, ¿no? Y cuando uno está en ese primer amor, ¿no? De haber encontrado ese tesoro, ¿no? Y está gozoso, está feliz, va y lo comparte a sus amigos, a sus allegados, ¿no? El día de hoy tal vez podría compararse como cuando tienes alguna muy buena noticia y hoy mucha gente le saca una foto a esa buena noticia, si es que puede sacarse la foto y empieza a compartirla en las redes, ¿no? Empieza a compartir a todos los amigos esa felicidad, ¿no? Y de esa misma manera, Felipe tiene ese gozo en su corazón, encontró ese tesoro precioso que era Jesús y va y se lo cuenta a su amigo, ¿no? Felipe era un hombre de fe, Felipe era un hombre que estaba buscando al Señor, ¿no? Y aun cuando su amigo le dice inicialmente, pero de Nazaret crees que puede salir algo bueno, ¿no? Le dice, porque, a ver, Felipe le dice, ¿no? Hemos encontrado a aquel de quien las profecías hablan, de quien Moisés y los profetas hablan. ¿Quién es? Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe, como un hombre de fe que está convencido, le dijo, ven y ve con tus propios ojos, ven y ve, no te quedes, ven, mira, ven, conoce, ve, hazlo, ¿no? No te quedes. Prueba realmente y vas a ver, ¿no? Es como si le dijéramos a alguien, mira, conoce al Señor, ve y mira la Biblia, mira las escrituras, ahí lo dice claramente, pero mira, anda, ¿no? Es un deseo, ¿no? De poder hacer conocer al Señor, ¿no?
Eh, Ahora, la respuesta que tiene Felipe, ¿no? De este convencimiento de fe, de que este es el Mesías, ¿no? No es una respuesta natural en Felipe, ¿no? Porque la Biblia nos dice que Felipe no es una persona de tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque Felipe es un poco más reflexivo y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Felipe es un poco más reflexivo, es un poco más analítico, ¿no? Felipe es un hombre práctico, es un hombre pegado a las reglas, ¿no? Pegado a los números, ¿no? Y Felipe nos recuerda justamente eso, ¿no? Los diferentes creyentes, ¿no? Que tienen justamente eso, ¿no? Más, una mente tal vez más práctica, más científica, ¿no? No dado a la fe, ¿no? Y Felipe nos recuerda a este tipo de personas. Y obviamente este tipo de personas titubean cuando se trata de una situación de fe, ¿no? Pero probablemente el estudio de las escrituras convenció de esta manera a Felipe, ¿no? Porque él estaba totalmente convencido que él era el Mesías. No dijo tal vez, sino hemos hallado con convicción, con seguridad. Y es que el estudio de las escrituras nos da justamente también esa convicción, ¿no? Y este papel de Felipe nos recuerda eso también. Porque cuando nosotros estamos convencidos de lo que la Biblia dice, ya no es solo lo que alguien nos dijo, lo que escuchamos, sino que realmente lo entendimos de las escrituras, entendimos de la Biblia algo y nadie nos va a quitar eso. Nadie nos va a quitar ese convencimiento porque lo vimos, lo leímos, lo corroboramos, vimos ahí en las escrituras, ¿no? Y eso es justamente, ¿no? Lo que necesitamos todos, ¿no? Necesitamos tener ese convencimiento en base a la palabra del Señor. Pero vamos a Juan capítulo 6 desde el verso 1 a conocer esta parte de la historia. Y es cuando Jesús dice, verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? ¿No? ¿Ok? Entonces, es una situación en la cual Jesús va, ¿no? Está predicando, va, sube a un monte y gran multitud dice le sigue, ¿no? En el Evangelio de Lucas nos dice que más o menos son 5.000 varones y si vemos que estos 5.000 varones aproximadamente están acompañados con sus esposas y sus hijos, el número de esta multitud probablemente podría llegar hasta 15.000 o hasta 20.000 personas, ¿no? No nos dice más las escrituras de eso. Pero entonces dice, llega un punto en el cual Jesús le habla a Felipe, de manera específica le dice a Felipe y le pregunta, ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero dice en el verso 6, decía esto para probarle, porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y entonces él sabía por qué se lo decía a Felipe. ¿Por qué le preguntaba esto a Felipe? ¿Por qué le decía él al Felipe? Algunos dicen que tal vez por estas características Felipe podría haber sido el, el que esté a cargo de la alimentación de los discípulos, ¿no? Es posible, así como Judas era el encargado del dinero, del tesorero, al parecer Felipe estaba encargado de los alimentos. Pero bueno, no hay algo definido en esto. Sin embargo, le pregunta directamente a Felipe, ¿no? ¿Por qué? Y nuestra interrogante es ¿por qué le pregunta a Felipe? De todos los discípulos, ¿por qué a él? Y miren, la respuesta que da Felipe justamente nos hace entender el por qué. Porque recordemos que estábamos diciendo que Felipe era un hombre muy, muy práctico, ¿no? Muy práctico
Y Jesús estaba pidiendo, obviamente, algo no solo práctico, sino que va más allá, ¿no? Algo de fe. Entonces Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Era una pregunta imposible de solucionar de manera lógica. Jesús sabía lo que iba a hacer y lo dijo para probarle a Felipe. Felipe lo razonó de manera práctica. Felipe lo razonó, lo calculó, pero no hubo una respuesta de fe. Dijo, 200 denarios de pan no bastarían para alimentar a todos estos, para que estos cojan un poco de bocado, ¿no? Ahora, un denario, sabemos que un denario es el sueldo de diario de un obrero, ¿no? Entonces, una persona, un obrero diariamente ganaba un denario, ¿no? Entonces, en base a eso, Felipe hace los cálculos, ¿no? Y bueno, él dice 200 denarios de pan, no sabemos exactamente si es que esto era la cantidad que ellos tal vez tenían, ¿no? Como ministerio, no sabemos. Pero el cálculo que hace Felipe es 200 denarios de pan, ni aún 200 denarios de pan alcanzaría. Ahora, no es porque sea una cantidad enorme, ¿no? Porque 200 denarios de pan significaba, ¿no? Un denario es el sueldo de un día de un trabajador, de un obrero, ¿no? Y aproximadamente con un denario se podía comprar 20 panes de cebada. Entonces, con 200 denarios estaba calculando Felipe, más o menos son 4.000 panes. Ahora, si estos panes, si cada pan se divide entre 4, estamos hablando de más o menos 16.000 pedazos, y por eso decíamos, ¿no? El número de personas estaría entre 15.000 y 20.000, y entonces Felipe dice, a un cuarto de pan les damos, ¿no? Por eso Felipe responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, aunque sea un poco, que coman, ¿no? Un cuarto de pan, no va a alcanzar. Probablemente había más personas. Ahora, la respuesta que da Felipe es razonada, es lógica, ¿no? Él ya lo tenía calculado, ¿no? Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y Felipe hizo el cálculo y dijo, 200 denarios de pan no alcanzarían para darle siquiera un poco, ¿no? Entonces no hay esos fondos, no hay ese dinero, no podemos hacer eso, Señor, ¿no? En otras palabras, lo que tú pides es algo imposible, no alcanza, no hay economía, ¿no? ¿Por qué? Porque Felipe es un hombre muy, muy práctico, es muy bueno para la aritmética, es muy bueno para los cálculos, ¿no? Su mente es más científica, ¿no? Digamos, ¿no? Él es práctico y encuentra la solución, obviamente, desde el punto de vista humano. Pero dice que Jesús quería probar su corazón, quería probar más allá de su pensamiento lógico, de su pensamiento científico, de su practicidad, de su raciocinio, ¿no? Felipe vio realizar a Jesús tantos milagros. Felipe vio cómo muchas personas fueron curadas por él. Felipe vio cómo convirtió Jesús el agua en vino. Él vio cómo Jesús calmó la tempestad. Si él hubiera dejado a un lado la practicidad, su pensamiento lógico, tal vez le hubiera dicho al Señor, Señor, lógicamente esto es imposible, solo dependemos de ti, solo necesitamos de ti. Andrés por eso era un hombre más de fe, ¿no? Porque trajo los pocos alimentos al Señor y le dijo, bueno, esto es todo lo que hay, esto ¿qué podemos hacer con esto, Señor, ¿no? Aquí hay esto, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y le entrega al Señor para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Pero Felipe no, Felipe se queda solo en el cálculo, Felipe solo se queda en la lógica, ¿no? Y obviamente Felipe no pasó la prueba, ¿no? No pasó la prueba. Y Felipe nos recuerda justamente a estos creyentes, ¿no? A los creyentes que a veces la lógica nos impide realizar algunas cosas. A veces nuestra mente más calculadora, más científica, nos impide, ¿no? Caminar en fe.
¿no? Porque calculamos todas las cosas, calculamos toda la situación y decimos, no, no, no se puede, no, no podemos avanzar, no, tomemos esta decisión dura, ¿no? Y no nos permitimos, ¿no? Abrirnos hacia la fe. Y esta característica natural de Felipe obviamente le impedía tener una percepción espiritual mejor, ¿no? Justamente porque miraba de esa manera las cosas, ¿no? ¿Y por qué decimos que él no tenía una perspectiva espiritual? ¿No? Miren, casi después de 3 años, en la última cena, cuando están en el aposento alto, y Jesús les está hablando justamente las últimas cosas, ocurre esto, ¿no? Dice, Juan capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? Esto es lo que le dice Felipe. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús, ¿no? Bastante dramática, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, 3 años, y no me has conocido, Felipe. O sea, para que hagas esa pregunta, Felipe, significa que he estado 3 años y no me has conocido. No, no has entendido, no has visto las cosas que les he mostrado. Porque dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿Cómo pues, Felipe, haces esa pregunta? ¿No? Es como si el Señor le dijese eso. ¿Cómo pues, Felipe, haces esa pregunta? Después de todo este tiempo, no sabéis, ¿no? Que el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes hacer esa pregunta, Felipe? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, creedme, créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otras maneras, creedme las mismas obras. Después de 3 años, Felipe no entendió la esencia justamente de lo que Jesús vino a mostrarnos aquí en la tierra. Que Él era el Mesías. ¿Pero qué significaba que era el Mesías? Que Él era el Dios encarnado, el Rey, ¿no? Que se había encarnado. Que era Dios mismo. Eso es lo que dice las Escrituras. Pero en el camino, al parecer que Felipe desvió su entendimiento. Y al final de los tiempos no entendió tanto, así que le dice, muéstranos al Padre, como si fuesen diferentes, ¿no? Cuando la verdad que vino a mostrar Jesús era que Él era el Verbo encarnado, era el Dios encarnado. ¿Ok? Entonces, vemos a un Felipe tal vez lento para entender las cosas, lento para confiar, con poca visión, eh, con una mente lógica, práctica, matemática tal vez, ¿no? Científica de repente, que le impedía mirar más allá a lo espiritual. Pero sin embargo, ¿no? Dios usó a este hombre de fe. Dios usó a este hombre para ser el hombre que debía ser. Por 3 años Jesús lo preparó, Jesús obró en su corazón. Después de la llegada del Espíritu Santo, Felipe también fue un hombre que llevó el Evangelio a muchos lugares. La vida de Felipe nos recuerda a aquellos creyentes que muchas veces confían en Dios, pero su mente práctica, su mente lógica no les permite dar algunos pasos de fe, avanzar más allá. Son más lógicos, son más espectadores, están viendo a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Para poder tomar decisiones en su vida.
Y no estamos diciendo que no debemos calcular, no estamos diciendo que no debemos pensar las cosas. Claro que sí, debemos calcular, debemos pensar, debemos mirar bien los pasos que damos, las decisiones que tomamos. Pero cuidado que nuestra mente lógica no nos permita mirar más allá, no nos permita confiar, ¿no? En las cosas que Dios hace, ¿no? Decíamos hasta hace unas semanas, ¿no? En una de las iglesias de hogar, cuando tocábamos uno de los versículos de Isaías y hablábamos que Dios nos decía, ¿no? Que no tengamos temor de las cosas que puedan estar aconteciendo, porque Él era nuestra guarda, Él era el que nos cuidaba y en Él deberíamos confiar y en Él debe estar nuestro temor y no en las cosas de los hombres. Pero a veces en nuestra mente lógica no nos permite llegar a eso, ¿no? A temer a Dios y no a las cosas que puede hacer el hombre. Porque nuestra lógica nos va a decir, no, es que esta situación nos va a llevar a esto y esta situación va a terminar en esto. Y entonces puede comenzar a venir la desesperación si es que no llegamos a confiar en Dios, que al final es el Señor quien está en control de nuestras vidas, está en control de nuestra situación. Debemos pensar y tener una mente lógica. Sí, pero que esta mente lógica, que estas nuestras mentes no nos limiten para las cosas espirituales, no nos limiten para las cosas de Dios, ¿no? La vida de Felipe nos recuerda lo que Pablo ya decía justamente, ¿no? Que que Dios no había tomado las cosas más viles y menospreciadas del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, ¿no? Entonces, el Señor nos recuerda justamente eso a través de la vida de Felipe. Tal vez tú tienes una mente así, ¿no? Práctica, una mente que quiere ver las cosas, que hace los cálculos para las cosas, pero vamos, abrámonos un poco más a la fe. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar las cosas, ¿no? Entonces, en el momento que Jesús le dice, ¿no? A ver cómo vamos a dar de comer a todos ellos. Él piensa de manera práctica, no, esto es imposible, Señor, no se puede hacer nada. Pero no va a buscar a Dios, no va a buscar qué Dios pueda hacer, ¿no? A veces nos puede ocurrir esto, podemos calcular, ¿no? De repente hasta inclusive nuestro sueldo, y calculamos todo y decimos, no nos va a alcanzar para ir a congregarnos, ¿no? Como con nuestros hermanos, ¿no? Y entonces empezamos de repente a limitar nuestro caminar, o de repente no nos va a alcanzar para poder ofrendar, ¿no? Y empezamos a cerrarnos en esa lógica. Y está bien que calculemos, está bien que hagamos nuestros cálculos, pero abrámonos a la fe. El Señor no quiere que nos dejemos de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre, y eso nos debe impulsar a dar otro paso. El Señor nos dice que debemos ser generosos con nuestras ofrendas, y eso nos debe llevar a dar otro paso más, ¿no? Felipe nos ilustra justamente a veces esta mente lógica que no nos deja mirar más allá, que no nos deja caminar más allá. Pero abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente a buscar y a tener sí esa fe y esa convicción que tenía Felipe en poder decir, hemos encontrado al Señor nuestro Dios Todopoderoso. El siguiente de la lista es Bartolomé, ¿no? Y el primer nombre de Bartolomé es Natanael, ¿no? Natanael, Bartolomé. Bartolomé significa hijo de Ptolomás, hijo de Ptolomeo, ¿no? Entonces el primer nombre es Natanael y así es como Juan consigna este nombre, el nombre de Bartolomé. Y Bartolomé o Natanael es un hombre también estudioso de Dios, ¿no? Y en Juan 1, verso 45 es el lugar justamente donde la Biblia nos habla de este personaje, de Natanael. No hay otro lugar en las escrituras que vamos a encontrar acerca de él, pero estas escrituras son suficientes para darnos una idea de quién es Natanael, ¿no? Ok, es entonces en este lugar donde se dice esto de Natanael, Juan capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael, su amigo, entendemos, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, así a Jesús, el hijo de Nazaret.
Ok, entonces Natanael, podemos entender por esto, Felipe le dice, hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés. O sea, Felipe sabía que Natanael también conocía las profecías, conocía las escrituras, ¿no? Conocía lo que decía Moisés, conocía lo que decían los profetas. Por tanto, Natanael también es un estudioso de la palabra de Dios. Es un hombre que está buscando la verdad de Dios aún antes de conocer a Jesús. Conocía bien las profecías mesiánicas, conocía bien para poder reconocer al Señor. ¿No? Natanael es un hombre que vemos desde antes de conocer al Señor, es un hombre que tiene hambre por la verdad, que está buscando al Señor, ¿no? Se ve muy semejante a su amigo Felipe. Pero Natanael tenía un problema, ¿no? Y es por esto que nos hace ver justos estos la Biblia, ¿no? Acerca de él. Tenía un problema, que Natanael era un hombre prejuicioso, ¿no? Tenía muchos prejuicios en su vida y vemos justamente esto en la respuesta que Natanael tiene cuando Felipe va y le habla acerca del Mesías. Ok, entonces eh, Felipe va y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces Felipe le dice, ven y ve, no te quedes con esos tus prejuicios, ven y ve. Natanael era un hombre prejuicioso, afectado por sus prejuicios, ¿no? No tuvo una objeción racional, sino él habló como un prejuicio. Tal vez si pudo haber dicho, no, pero las escrituras dicen que viene de Belén, ¿cómo me vas a decir de Nazaret? No, no fue un argumento bíblico, ¿no? No fue, o de repente decir, no, las profecías hablan que va a ser el rey, que se va a va a morir en Jerusalén, y tú me hablas de Nazaret, ¿no? O sea, no hay no hay un sustento bíblico, ¿no? Sino cómo responde Natanael, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y es que, ¿qué ocurría, no? En estos tiempos, en los tiempos de Jesús, los israelitas miraban con desprecio a los galileos. Y a su vez, los galileos miraban con desprecio a los de Nazaret, ¿no? Era un desprecio regional que se tenían entre ellos, ¿no? Como muchos de los pueblos aún de nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene algunos sectores de repente donde no se les mira bien, pero a su vez esos sectores no miran bien otros sectores mucho más pequeños, ¿no? Prejuicios regionales, ¿no? Entonces para Natanael era inconcebible que el Mesías viniese de un lugar tan vulgar como Nazaret. ¿Por qué? Porque así se preconcebía a Nazaret, un lugar vulgar, un lugar inculto, un lugar de maldad, un lugar de corrupción, un lugar de gente pecadora, ¿no? Entonces el prejuicio no nos permite o no le permitían pensar de que sí, podía salir el Mesías de ahí, ¿no? Si no dijo de Nazaret puede salir algo bueno, no, no. Y el prejuicio obviamente es un pecado bastante duro muchas veces que no nos permite ver al Mesías. Y a propósito, Israel negó muchas veces a Jesús por sus prejuicios, pues ellos pensaban que cómo es que Jesús, el Mesías, el Rey y sus apóstoles podían venir de Galilea, la Galilea de los gentiles, la Galilea, un pueblo despreciado en el norte de todo Israel. ¿Cómo podían venir de ahí? De gente poco letrada, de gente desconocida. Y no, no, el rey tiene que venir de Jerusalén, ¿no? Y los prejuicios no les permitieron reconocer al Mesías. Miren, en Juan capítulo 7, verso 50, Nicodemo les dice, ¿no? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿no? El cual era uno de ellos, uno de sus discípulos, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, le dice, debemos juzgar lo que dice, ¿no? Antes de actuar. Y en el verso 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿no?
Entonces se burlan de él porque le dice, ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿eres tú también torpe? ¿Te falta conocimiento? Ah, ¿qué pasa? ¿No? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí no se va a levantar, ¿no? Es un lugar que no merece, ¿no? Que donde Dios no pisó, ¿no? Como se dice a veces en algunas bromas regionales, ¿no? Y hoy, igual que en ese tiempo, muchos de los oídos de las personas están cerradas al Evangelio por prejuicios raciales, sociales, regionales, intelectuales, ¿no? Por diferentes prejuicios a veces no permiten abrir sus oídos a lo que el Señor está diciendo, ¿no? Recuerdo mucho cuando yo me estaba comenzando a caminar en el Señor, alguien me decía, no, los evangélicos no, porque los evangélicos te lavan el cerebro y vas a dejar de estudiar, vas a dejar de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces un prejuicio, ¿no? Ven y ve, a ver si es cierto, ¿no? Y a veces las personas dicen, no, ay, nada más no quiero saber nada con ellos. No, los evangélicos solo te quitan el dinero a través del diezmo. Ven y ve, ¿no? Entonces, hay prejuicios que a veces nos impiden caminar, ¿no? No, los evangélicos no respetan a la madre de Jesús, ¿no? Y entonces, prejuicios que no dejan avanzar a las personas, no les permite llegar a conocer muchas veces el evangelio real, ¿no? Lamentablemente la naturaleza del prejuicio nos hace hacer oídos sordos y ojos ciegos a cualquier verdad que pueda haber, ¿no? A cualquier verdad de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas inclusive, ¿no? Y es un arma muy común que Satanás usa justamente para que para no permitir el avance de la iglesia. Y aún puede ocurrir entre los creyentes, ¿no? Entonces hay un nuevo líder o unos nuevos líderes, líderes jóvenes, y el prejuicio, ¿no? No, ese joven, ¿qué me va a enseñar? No, ese hombre ni siquiera está casado y ¿qué me va a enseñar él? ¿No? Entonces, prejuicios, ¿no? Empezamos ahí con los prejuicios. No, ese hombre ni siquiera ha tenido cultura y ¿qué me va a enseñar a mí acerca de la Biblia? Entonces empezamos a tener prejuicios, ¿no? Prejuicios sociales, prejuicios en nuestra mente de edad, ¿no? De los lugares donde vinieron. Y esos prejuicios nos impiden muchas veces, ¿no? Escuchar realmente lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? O aún los prejuicios nos pueden impedir llevar el evangelio a otra persona. De repente viene alguien de afuera, ¿no? Y se siente en la banca, ¿no? A un costado de uno, pero de repente no está vestido de acuerdo a nuestras ideas, no está vestido conforme nosotros pensamos y tenemos el prejuicio, ya tenemos el prejuicio ahí y no nos acercamos a ser amables con esa persona, a poderle llevar el evangelio, no, sino el prejuicio nos impide acercarnos, ¿no? Entonces, este prejuicio es usado, como decía, por Satanás, inclusive para impedir el avance del evangelio, porque antes de llegar a una persona para poder presentarle el evangelio, uno puede pensar en su mente y decir, no, esa persona es tan mala que va a recibir al Señor. Mejor ni le comparto. Le voy a compartir a alguien que sí parezca que es buena gente, ¿no? Y no es así, no es así, ¿no? Y a veces nosotros no permitimos el avance del Evangelio con estos prejuicios. Satanás usa el prejuicio para para que el Evangelio no avance, no avance. Aún hoy, ahora que las redes están en nuestras vidas, la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces muchas veces eh, los miembros de la iglesia ya no están escuchando a sus pastores, ¿no? A sus pastores locales, sino ¿qué están buscando? Están buscando a los predicadores top, a los predicadores que aparentemente llaman la atención. No conocen nada de ellos y pudiendo conocer a su pastor local, ¿no? A sus predicadores locales, solo están buscando el top, están buscando lo mejor. ¿Con qué? Prejuicios, ¿no? Porque en su mente está, ¿qué me va a enseñar él? Aquí voy a aprender más cosas, ¿no? En el YouTube, en el televisor, ahí voy a aprender más cosas. No en la vida de este hombre, ¿no? Entonces los prejuicios nos impiden
avanzar, ¿no? El prejuicio es bastante usado por Satanás muchas veces, ¿no? Ok, pero por boca mismo de Jesús sabemos que Natael es un hombre espiritual auténtico, digamos, ¿no? Era realmente un hombre que genuinamente buscaba al Señor. Si bien es cierto, era prejuicioso, pero tenía un corazón correcto que estaba buscando al Señor, ¿no? Y felizmente Natanael no tenía un prejuicio tan fuerte que le impidiera ir a ver, ¿no? Porque cuando, cuando Juan, perdón, Felipe le dice a él, hemos hallado a aquel del cual las escrituras nos hablan. Y él responde, ¿no? Natanael responde, en Nazaret puede venir algo bueno. Y Felipe le dice, ven y ve. Entonces se levanta Natanael y va a ver. Confía en su amigo y va a ver, ¿no? No le gana el prejuicio, sino él va a ver. Su búsqueda de la verdad era real, su búsqueda de Dios era real, ¿no? Y él va a ver, ¿no? Luego cuando va a ver, ¿no? Se presenta donde el Señor y dice en el verso 47 de Juan capítulo 1, cuando Jesús vino a Natanael y se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Entonces Jesús lo mira a él y le dice a todos, no, miren, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, por tanto, pudo haber tenido diferentes reacciones a esta palabra, ¿no? Pudo haberse sentido adulado, pudo haberse sentido que estaban adulándolo para convencerle de algo, ¿no? Pero él no se llena de orgullo, sino empieza a cuestionar esta situación. Algunas personas usando este pasaje dicen que para atraer a las personas, miren cómo Jesús empezó a adular a Natanael. Por tanto, así debemos hablar bien a las personas y adularles. No, no, eso no está queriendo decir las escrituras. Y eso es lo que no está haciendo Jesús. Simplemente está diciéndole una verdad. Y Natanael tampoco se le suben los humos, ¿no? No se siente orgulloso, sino está buscando esa verdad. Y dice, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿No? ¿Por qué dices esto de mí? ¿No? ¿Me estás adulando? ¿Me quieres convencer para ser parte del grupo que estás formando? ¿Por qué dices que me conoces? ¿En qué me conoces? ¿Por qué hablas eso de mí? ¿No? ¿Por qué hablas tú eso con tanta certeza? ¿Qué es lo que sabes de mí? ¿No? Entonces, Natanael está muy contrariado en esos momentos, ¿no? Quiere saber por qué es que Jesús está diciendo esto, ¿no? Que él era un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en que no es un hipócrita, ¿no? Recordemos que en esos tiempos hay muchos hombres, los fariseos, los escribas, ¿no? Mucha gente hipócrita que está buscando vivir una religión falsa, ¿no? Externamente, y no está buscando a Dios de corazón realmente, ¿no? Y eso lo sabía Natanael también. Entonces, ¿de dónde me conoce, no? ¿Por qué tú puedes decir eso? ¿Qué es lo que tú sabes que soy yo? ¿Qué es lo que tú sabes de mí para que digas eso? No sabemos qué había más en el corazón de Natanael, pero él hace esta pregunta y Jesús le responde a él en el mismo verso 48. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Wow. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bastó esa respuesta para convencer a Natanael de que él era el Hijo de Dios. Ahora, la higuera era un árbol grande, ¿no? En general las casas eran pequeñas e inclusive eran de una sola habitación y se cocinaba ahí mismo. Entonces el humo en la habitación pequeña hacía imposible obviamente que sea un lugar donde se reflexione, ¿no? Generalmente las casas tenían una higuera, ¿no? Como un árbol frondoso, ¿no? Que crecía más o menos unos 5 metros y permitía darle sombra, dar un refresco, ¿no? A las casas. Y mucha gente iba y estaba debajo de las higueras
reflexionando, pensando, ¿no? Y hay algunos pasajes inclusive en la Biblia que nos hablan justo de eso, ¿no? De hombres que están reflexionando ahí debajo en la higuera, teniendo una comunión íntima con el Señor ahí debajo de la higuera. Y al parecer, Natanael es uno de esos hombres, ¿no? Que está debajo de la higuera, es un hombre que está ahí pensando, que está meditando y bueno, no sabemos más, no nos dice qué es lo que hay en su corazón, pero probablemente él está en su búsqueda de Dios, él está buscando a Dios, él está tal vez pidiéndole a Dios, Señor, hazme ver al Mesías, permíteme conocer, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero él estaba orando algo muy íntimo y Jesús le dice, yo antes que Felipe vaya a buscarte, yo te vi ahí debajo de la higuera, ¿no? Tal vez justamente estaba pidiendo una señal, no lo sabemos, ¿no? Solo Natanael sabe lo que estaba pasando en su corazón y solo Dios, ¿no? Entonces cuando Natanael está ahí debajo de la higuera, llega Felipe y le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Y entonces él le dice, ¿no? A Jesús de Nazaret, y él dice, pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces Felipe le dice, ven y ve. Y bueno, él está con su prejuicio, pero él busca la verdad. Él algo estaba orando ahí, algo estaba pasando ahí en esos momentos debajo de la higuera, que Natanael se para y va y encuentra a este hombre que le dice, he aquí un hombre en el cual no hay engaño, un hombre auténtico. Y él dice, pero ¿por qué dices eso de mí? ¿Por qué? ¿En qué me conoces? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? Y Jesús le dice, ¿no? Eh, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y obviamente nadie podía saber lo que estaba pasando debajo de la higuera, solo Dios. Y Natanael entendió la omnisciencia de Dios. Sabía que solo Dios podía ser omnisciente, las escrituras lo hablan así. Solo Dios podía ser omnisciente, ningún hombre podía llegar a serlo. Entonces dijo, este omnisciente hombre, ¿qué conoce mi corazón? ¿Qué conoce lo que estaba hablando? Que me está respondiendo probablemente a mis oraciones. Ese solo es Dios. Y como conocedor de las escrituras, él responde y dice, Rabí, maestro, tú no eres cualquier maestro, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Salmo 2, lo conocía. Tú eres el Rey de Israel, diferentes escrituras que dicen que el Mesías es el Rey de Israel, que Jehová es el Rey de Israel. Y entonces Natanael entiende que él es el Hijo de Dios, que él es el Rey de Israel, ¿no? Esa fue la respuesta de Natanael, ¿no? Que nos hace ver, pues, justamente que él es conocedor de las profecías de Israel, de las profecías acerca del Mesías. Y él obviamente se siente con mucho gozo, él se siente gozoso de que, encontró también al Mesías. ¿Por qué? Porque él conoció lo que había en su corazón, lo que él estaba diciendo. Solo Dios es omnisciente, solo Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, solo Dios conoce esas nuestras oraciones profundas, nuestros pensamientos profundos, solo Dios nos conoce. Tal vez la persona que más se acerca a conocernos es un buen amigo, nuestro esposo, esposa, pero Dios conoce todo lo que hay en nosotros. Y entonces Felipe, Natanael sabe eso, sabe que solo Dios es omnisciente y él dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y ante eso Jesús le responde y le dice, porque te dije, te vi de la higuera, ¿crees? Porque te dije que te vi debajo de la idea y de la higuera, ¿crees? ¿No? Le dice a él. En otras palabras, le está diciendo, porque reconociste la omnisciencia, ¿crees? Mira, ¿sabes qué? Cosas mayores que estas vendrán. Tú te asombras con la omnisciencia de Dios, cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto te digo, desde aquí veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué le responde así? Porque es un estudioso de la Biblia, porque Natanael conoce, porque esta es la visión que tiene ¿quién? Jacob, ¿no? Esta es la visión en la cual él reconoce la presencia de Dios, ¿no? En Génesis capítulo 28, verso 12, justamente está la respuesta, ¿no? Cuando Jacob
sale de un lugar y luego él está durmiendo en el camino, se acuesta en aquel lugar y soñó, dice en aquel lugar, en Génesis 28:12, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, ¿no? Entonces estaba viendo a Dios mismo. Ahora, ¿por qué le responde así? Miren, le dice, de cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles del cielo que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En Génesis dice que vio Jacob una escalera sobre la cual los ángeles subían y bajaban. En otras palabras, Jesús a este conocedor de las escrituras le dice, tú viste la omnisciencia y creíste, pues a partir de ahora verás mayores cosas, porque yo soy la escalera, en otras palabras está diciendo, yo soy la escalera que conecta el cielo con la tierra, yo soy la escalera por donde los ángeles suben y van, yo soy la escalera que conecta la tierra con el cielo, ¿no? Entonces obviamente Natanael, muy gozoso de lo que encuentra, sigue a Jesús hasta los últimos días de su vida, ¿no? No es muy claro, pero la tradición claramente nos dice que Natanael también muere martirizado, ¿no? No es muy claro exactamente cómo muere, pero sí muere martirizado y él lleva el evangelio también a diferentes lugares como Persia, India, Armenia, ¿no? A todo ese lugar, ¿no? Y esto es lo que la escritura nos dice sobre Natanael. Natanael, como los otros apóstoles, son una prueba de que Dios puede tomar a las personas más comunes y corrientes, desde los lugares aún más insignificantes, ¿no? Y usarlas para su gloria. Natanael y Felipe son buscadores de la verdad desde antes de conocer a Jesús. Y los que buscan, como leímos en Jeremías, van a encontrar a Dios. Felipe y Natanael nos hacen ver a hombres que buscan a Dios. Y nosotros también debemos ser esos buscadores de Dios. Natanael y Felipe tienen problemas. Felipe tiene un pensamiento lógico, un pensamiento muy concreto, un pensamiento muy práctico. Y Natanael es un hombre prejuicioso. Sin embargo, ambos, en las manos de Dios, transformados por el poder del Espíritu Santo, fueron usados para ser el fundamento de la iglesia, los hombres que Dios quería para transformar este mundo con su evangelio. Natanael y Felipe nos muestran que Dios eligió hombres comunes con los mismos problemas, con los mismos caracteres que nosotros para hacer la obra de Dios. Tal vez tú estés identificado con Felipe, tal vez tú te has identificado con él y te has visto como un hombre de pensamientos muy lógicos y como que te faltara pasos para dar, para caminar en fe. Pero Dios te puede usar, pero búscale a él. Natanael nos muestra un hombre prejuicioso y tal vez tú eres una persona con muchos prejuicios todavía. Déjate llevar por las manos de Dios y Dios va a obrar también en ti. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor Jesús. Señor, podemos ver en estos hombres, Señor, también hombres comunes y corrientes, como nosotros, Señor, y como tú los usas, Señor, para tu reino, Padre. Te damos las gracias. A ti sea toda la gloria por siempre, Jesús. Gracias, amado Dios. El Señor está buscando obreros para su mies. Puedes pensar que tienes defectos, que tienes errores, pero Dios está dispuesto a usar tu vida para su servicio. Hasta la próxima.